Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a todas y todos los contadores públicos autorizados que nos acompañan el día de hoy en este seminario. Hoy tenemos el gusto de presentarles la última charla en el marco de la semana de actualización con la Fiscalía del Colegio. Es un gusto que nos acompañe toda la tarde del día de hoy. Tenemos el gusto de presentarles la conferencia titulada Cómo mapear el riesgo del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Presentamos a don Marvin Esquivel, que es CPA y fiscal de la Junta Directiva, quien nos estará acompañando durante toda la conferencia. Don Marvin, buenas tardes. Hola Armando, buenas tardes. Buenas tardes, Ever. Buenas tardes a todos los que están con nosotros. Bueno, se nos fue esta semana muy rápido. Hoy estamos culminando lo que yo he llamado una semana de éxito para nosotros como Colegio de Contadores Públicos, como Junta Directiva, como Departamento de Fiscalía y Control de Calidad, donde con mucho cariño preparamos esta jornada de actualización con la Fiscalía del Colegio. Y hoy cerramos con un tema importante, con el tercer tema que se ha referido, que nos hemos referido esta semana en todo lo que tiene que ver con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, el blanqueamiento de capitales, en fin, todas estas situaciones que nosotros tenemos que tener muy presentes en nuestra profesión, en el sentido de minimizar riesgo en nuestra actuación profesional, en conocimiento al cliente para al final determinar si un cliente nos da, como he dicho anteriormente, un riesgo alto, bajo o medio que nos permita identificar si aceptamos o no un trabajo o un trabajo que se refiere a nuestras actuaciones como contadores públicos autorizados. Y cerramos hoy también con un CPA, un colega, el licenciado Ever Navarro, quien es un expositor de lujo con quien cerramos hoy la semana de esta Fiscalía de actualización con la Fiscalía del Colegio de Contadores Públicos. El licenciado don Ever Navarro es contador público autorizado, se especializa en auditoría forense y financiera y operativa. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector financiero y banca. Ex asesor de organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos, Narcotics Affairs Section de la Embajada Americana de la Oficina en Honduras. Es especialista en prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo en instituciones financieras y sujetos obligados de la Ley 7786. Especialista del compliance bajo las normas ISO 19600 y 37001. Director ejecutivo del Instituto de Estudios Profesionales Manu. Es instructor de diversos procesos formativos, capacitaciones y talleres a nivel nacional e internacional, como en países como en Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia, Argentina, entre otros, y con una amplia experiencia en todo lo que se refiere a la normativa de SUGEF, SUGEVAL, SUPEN y SUGESE. Posee un certificado internacional en prevención de lavado de activos y delitos de la Universidad para la Paz, así como un diplomado de auditoría forense Politécnica de Sudamérica, República de Colombia, además de un superior de prevención de blanqueo de capitales del Instituto de Estudios Fiscales de España. Actualmente es presidente del Comité Consultivo de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria Costarricense y labora como gerente de cumplimiento del Grupo Financiero Improsa. Entre el 2009 y 2012 laboró para el Instituto Costarricense sobre Drogas como auditor forense en la investigación de casos de análisis financieros. Además participó como capacitador internacional de SICAP, OEA, Banco Mundial y Naciones Unidas. Y entre el 2004 y 2009 fue jefe de prevención de lavado de activos del grupo HSBC en Costa Rica, jefe de la unidad de cumplimiento del grupo financiero Cuscatlán, gerente de cumplimiento, subjefe de cumplimiento del BAC San José y miembro activo de los comités de cumplimiento de riesgo. Como ustedes pueden ver, cerramos con un instructor de lujo, con un tema importante. Así que pongamos atención, podemos hacer las consultas en el transcurso de la charla e iremos contestándole las respuestas. Don Ever, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por compartir con nosotros su conocimiento. Iniciamos de esta forma su presentación. Adelante, Ever.
Muchas gracias, don Marvin. Un placer saludarlo, darles al colegio, a usted, la oportunidad, las gracias por la oportunidad de estar hoy compartiendo con ustedes. Y sí, vamos a poner un poquito sobre la mesa de cómo trabajar. Esta semana ha estado muy interesante. Vimos cuáles son las afectaciones del tema de lavado de activos en el país y cómo pues la profesión, nuestra amada profesión de contadores, tiene un riesgo importante, ¿verdad? Puede verse afectada por todas las situaciones que se están viviendo en el país, y no solamente en el país, sino a nivel internacional. Recordemos que somos parte de un entorno global, el cual nos compete a todos, ¿verdad? Somos parte de todo este engranaje a nivel nacional e internacional, y que es muy importante que nosotros tengamos el cuidado necesario para evitar ser utilizados por el crimen organizado, porque muchas veces podemos pensar que el crimen organizado a nosotros no nos afecta porque nosotros hacemos las cosas bien, pero no somos conscientes que todos somos vulnerables, que todos estamos en el ojo de las organizaciones criminales, porque ellos necesitan aliados, ¿verdad? Y esos aliados no precisamente tienen que ser grandes empresas ni personas que quieran delinquir, ¿verdad? Una persona con amplias necesidades se vuelve un blanco fácil para las organizaciones criminales, y es importante que nosotros como profesionales tengamos también el cuidado de no facilitarle a este tipo de organizaciones cometer sus delitos, y además que nos vayan a contaminar con todas esas actividades. Entonces vamos a comenzar con este tema. Es un tema muy interesante. Pueden participar en el momento que ustedes gusten, pueden hacer las preguntas. Vamos a tratar de hacer un poco dinámico, por lo menos en lo que nos alcanza del tiempo que tenemos, y poder compartir con ustedes algunas experiencias respecto a la implementación de lo que es las matrices de riesgo, y la importancia de mapear todos los riesgos que tenemos a nuestro alrededor. Bien, entonces la charla de hoy justamente es eso: cómo mapear los riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo en nuestras organizaciones, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar para los contadores, pero también vamos a hablar para aquellos que, siendo contadores, no trabajan de forma independiente, sino que trabajan para una organización y pues tienen todos los riesgos asociados, ¿verdad? Pueden tener cualquier situación que se pueda presentar en su empresa, o son dueños, propietarios de una empresa, o dueños de un despacho, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos muy claro cuál es nuestra responsabilidad y cuáles son los riesgos a los cuales nos enfrentamos. Entonces vamos a aprender cómo mapearlos, identificarlos. Es importante saber cómo vamos a identificarlos y cómo vamos a valorarlos para poder atacarlos. El día de hoy nos vamos a concentrar en la parte de lo que es el mapeo. Luego, posteriormente, podemos trabajar en lo que ya es la valoración, la creación de matrices y la creación de medidas de mitigación, ¿verdad? Pero por hoy vamos a trabajar principalmente en lo que se refiere al mapeo. ¿De acuerdo? Bien. Algunos temas importantes que debemos de considerar antes de comenzar a hablar sobre mapeo es entender qué es la gestión de riesgos. ¿Okay? Los riesgos actuales a los cuales nos enfrentamos son a veces desconocidos por nosotros, ¿verdad? Nosotros vamos a lo mismo que hablábamos antes. Decimos, mira, yo realmente hago negocios a nivel aquí con mi oficinita, yo llevo nada más contabilidades, yo nada más brindo servicios de auditoría, o yo brindo servicios de contaduría, pero yo no me meto en otros negocios, ¿verdad? Entonces no tenemos claridad cuáles son los riesgos a los cuales nos enfrentamos como negocio, porque nuestra profesión es un negocio, es una actividad comercial, y además, ahora vamos a ver, es una actividad comercial llamativa, ¿verdad? En estos días también, por ejemplo, nos decía el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, el señor Román Chavarría, bueno, que nosotros estamos propensos
a ser utilizados. ¿Por qué? Porque tenemos fe pública, porque nuestra documentación tiene validez, tiene reputación, es aceptada, tiene aceptación por parte del sistema financiero. Entonces, lo que nosotros pongamos en un documento va a tener peso, ¿verdad? Va a ser llamado, va a ser considerado como verdad, ¿verdad? Entonces, nosotros somos o podemos ser utilizados por el crimen organizado para justificar sus ingresos. Entonces, los negocios actuales se enfrentan a una serie de eventos o tendencias que generan riesgos que pueden permanecer sin identificar, ¿verdad? Entonces yo les pregunto a todos los amigos que se encuentran conectados en este momento y pensemos rápidamente. Conocemos todos los riesgos, indistintamente si son de lavado o no. Conocemos todos los riesgos a los cuales nosotros nos enfrentamos en este momento. Tenemos un despacho, somos contadores de una empresa, tenemos un negocio propio. ¿Cuáles son los riesgos a los cuales nos enfrentamos? Esa pregunta es válida y es muy importante. Es muy importante porque cada vez crece más la tendencia a cometer errores basados en el desconocimiento, principalmente en lo que se refiere a la delincuencia. Muchas veces cometemos errores, facilitamos operaciones o nos permitimos ciertas actividades, ¿verdad? Porque no consideramos que sean de alto riesgo. Entonces, la pregunta, ¿qué tecnología estamos usando? ¿Nuestra tecnología es segura? Los riesgos tecnológicos hoy por hoy y especialmente durante este tiempo de pandemia cada vez son mayores. El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica emitió un documento, una directriz, hablando sobre la importancia de poner atención especial sobre los riesgos tecnológicos. Cada vez hay más transacciones por vía electrónica, cada vez nuestros dispositivos móviles son más ágiles, ¿verdad? Son utilizados mucho más para transacciones bancarias, para transacciones financieras, realización de pagos, movilización de fondos. Cada vez hay más grupos organizados que atacan nuestros sistemas porque la información es valiosa. ¿Cómo están sus sistemas? ¿Cómo está el sistema de contabilidad que llevamos? ¿Cómo está el sistema de control de nuestros clientes? Nuestro banco, nuestra base de datos. ¿Está protegida? En nuestra organización, aunque sea pequeñita, aunque sea solo yo ahí sentado en mi oficina, o tengo un asistente, o tengo mucho personal, ¿qué controles, qué protocolos de seguridad estoy yo utilizando para cubrir y proteger la información de mis clientes y la información de mi organización? ¿Ante qué riesgos económicos nos estamos enfrentando, por ejemplo, ahora en esta situación de crisis? ¿Cuáles son los riesgos económicos? Disminución de clientes, cambios en el comportamiento de pago de los clientes, problemas de liquidez. ¿Cómo estamos en este momento? Cierre de negocios, ¿verdad? Que nos afecta a nosotros también. Al cerrar negocios se cierran las posibilidades con clientes. Regulatorio. El martes Román decía que hay reglas que nos aplican a nosotros como contadores. ¿Cuántos de ustedes las conocen? Ahora, por ejemplo, con el registro de transparencia, ¿cuántos estamos en orden con esto? ¿Cuántos, por ejemplo, conocen la ley de responsabilidad penal sobre las personas jurídicas? ¿Sabían ustedes que en Costa Rica, por ejemplo, ya se puede acusar penalmente a una persona jurídica? Rompe el paradigma de aquello de que el derecho penal es personalísimo y únicamente es aplicable a personas físicas. Hoy por hoy ya existe, lo conocemos. ¿Cuánto nos afecta en nuestra relación con el gobierno, con el Estado, con organizaciones públicas? Riesgos demográficos, riesgos ambientales, riesgos geopolíticos. Esas tendencias están transformando la industria, creando nuevas oportunidades de negocio y, por supuesto, nuevas fuentes de riesgo. Claro, entre más negocios, uy, qué bueno, ahora resulta que vamos a manejar
la planilla de una empresa que se encuentra en Islas Caimán, o vamos a manejar las cuentas bancarias y la tesorería de una empresa que se encuentra en Chipre. Uy, sí, que bueno, con esto de la tecnología ahora es muy fácil comunicarnos, entonces vamos a seguir manejando toda la contabilidad y todos los registros de Latinoamérica para una empresa que se encuentra en Colombia. Es posible, sí, claro, es posible. Y muchos de los contadores tienen la posibilidad por nuestra profesión de irse desarrollando en estos nuevos mercados. Claro que sí. El tema es cuáles son los riesgos que tenemos relacionados a esto. Y entonces es importante que nosotros vayamos creando una conciencia, porque existen muchas situaciones en las cuales nuestra reputación se puede ver afectada. Y el valor más grande que nosotros tenemos de nuestro despacho, de nuestra empresa, de nosotros a nivel personal, no es nada más ni nada menos que nuestra reputación, nuestro nombre. Y han habido muchos escándalos. Ayer hablaba José Quesada de FELADE, hablaba sobre los escándalos que han habido en temas de corrupción, por ejemplo. Bueno, ¿cuánto nos afectan? ¿Verdad? ¿Cuánto nos afectan si aparecemos en un caso de corrupción? Si nosotros somos los contadores, si somos los gerentes financieros, si nosotros fuimos los auditores de esa organización. ¿Cuál es la afectación para nuestra reputación? Y de allí la importancia que nosotros le pongamos atención a este tema. Porque lamentablemente, el crecimiento de el crimen organizado cada vez es mayor. La avaricia, el deseo del ser humano de crecer económicamente fácilmente, ¿verdad? Cada vez crece más y cada vez pues tenemos mayor cantidad de delincuentes deseando tener más dinero, movilizar más dinero, y nosotros quedamos en medio de todo eso. El riesgo reputacional, ¿cómo lo podemos definir? Bueno, el Comité de Basilea, que es una organización que se creó en la cual forman parte los supervisores los supervisores bancarios del mundo, crean y emiten algunas directrices, crean y emiten algunas recomendaciones, ¿verdad? Y, por ejemplo, en temas de riesgo, si algunos han escuchado hablar, pues han emitido fuertes o grandes estructuras en cuanto a lo que es la administración de riesgo, en temas de liquidez, en tema crediticio, en temas de mercado, en temas de lavado de dinero, ¿verdad? Y entonces han emitido directrices, está Basilea 1, Basilea 2 y ya estamos en Basilea 3, en donde cada vez se aborda más el tema de cómo se debe realizar la gestión de riesgos, ¿verdad? Y para efectos de los auditores, la supervisión basada en riesgos. El Comité de Basilea nos dice que el riesgo reputacional es la posibilidad de que una publicidad negativa relacionada con las prácticas y relaciones de negocios, ya sea acertada o no, cause una pérdida de confianza en la integridad de la institución. Entonces, imagínense ustedes una situación en la cual nuestra reputación, nuestro nombre salga en las noticias, ¿verdad? Entonces aparezca por ahí que el despacho de don Marvin Esquivel facilitó el lavado de dinero ya que realizó auditorías y no denunció ninguna anomalía cuando eran muy claras. O emitió certificaciones de ingresos o estados financieros auditados que ayudaron a facilitar la justificación del dinero en bancos, ¿verdad? Y entonces sale el nombre del CPA, sale el nombre del despacho y por ende nos vamos a ver perjudicados porque nuestra reputación, ¿verdad? Va a estar allí marcada, ¿verdad? Dice también que la gestión del riesgo reputacional, ¿verdad? Es una estructura formal de técnicas y habilidades utilizadas para proteger la reputación, es decir, la imagen de nuestra empresa. Por ejemplo, cuando una empresa es condenada o investigada por blanqueo de capitales, se producen ciertos efectos negativos en la imagen general de la compañía.
Esto a su vez ocasiona una disminución de la confianza de los inversionistas, clientes y proveedores. Imagínense que nosotros seamos un despacho que salimos en un escándalo por errores en nuestras auditorías o por justificar transacciones ilícitas por hacer una mala revisión, hacer una mala auditoría. ¿Qué pasa con nuestros siguientes clientes cuando nos vayan a contratar o cuando vayamos a presentar una oferta? Ojalá sea banca, por ejemplo. No vamos a tener espacio, ¿verdad? No vamos a tener espacio, ¿por qué? Porque se creó una mala imagen de nosotros y nuestros clientes van a disminuir esa confianza que tienen en nosotros. Hagamos una pequeña definición de lo que podemos llamar como riesgos, que esto es importante también. Un riesgo, podemos decir que es un incidente, una situación ocurrida o probable. Ya cuando es ocurrida, ya nos reventó el riesgo, ya se materializó el riesgo y ya tenemos problemas. ¿Okay? Pero es un incidente, una situación ocurrida o probable. Y tratemos siempre de que ese riesgo se mantenga en esa parte, en probabilidad. ¿Verdad? No que no suceda, sino que sea probable que no suceda para poder controlarlo. Y esto sí es muy importante también. Realizada por un directivo, funcionario o empleado de la compañía e incluso por un particular. El 90% de los riesgos que la organización tiene que asumir y que tiene que enfrentar se materializan por culpa de un funcionario, por culpa de una persona que trabaja a lo interno, de un colaborador, de un directivo, del dueño de la empresa, porque no fueron negligentes con la empresa. Entonces, cuando una persona, por falta de cuidado, por falta de atención o por dolo, porque pueden haber muchas personas que realizan actividades ilícitas por dolo, permiten la comisión de un delito, permiten la comisión de lavado de dinero, de fraude, o permiten que nuestra reputación se ponga en riesgo, se materializan esos riesgos. Y es justamente ahí donde decimos que cerca del 90% de los riesgos que se asumen en las organizaciones es por culpa de nuestros mismos colaboradores o por nosotros mismos incluso. No me importa, yo voy a hacer esta certificación sin documentos, de por sí el monto no es mucho, son $50,000 al mes. ¿Y quién es el cliente? No, mira, no sé, llegaron ahí a la oficina, llegaron ahí, se lo refirieron, me llegaron ahí a la oficina y la verdad es que yo veo que el señor es buena gente, entonces le vamos a hacer la certificación. Y es para un banco, pues es para abrir una cuenta. Yo he escuchado a muchos colegas decir, no, pues es para abrir una cuenta, no es gran cosa. ¿Cómo que no es gran cosa? Resulta que esos $50,000 que nosotros ponemos en esa certificación, eso es lo que el banco va a asumir como riesgo. Y entonces esa persona va a poder movilizar $50,000 mensuales en ese banco. Multiplique eso por todos los bancos en los que se abran cuentas. Porque nosotros como colaboradores de la organización, como profesionales independientes, permitimos el riesgo. Que ocurre en un lugar específico durante un intervalo de tiempo determinado en el que intervienen uno o varios agentes o factores de riesgo. Ahora vamos a ver qué son los factores y cuáles son las variables de esos factores. Y que se pueden materializar en riesgos asociados con las consecuentes pérdidas o daños para la empresa. Claro, porque todo riesgo que nos impacte, que se nos materialice, va a tener una consecuencia. La diferencia es si la consecuencia es muy grande o es más pequeña. O si la consecuencia tiene un mitigante que nos aliviane el golpe, o si no tenemos ni siquiera la red y caemos directo en el hoyo. Y eso va a depender de nuestra gestión de riesgos. Entonces, cuando hablamos del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, vamos a hablar de un riesgo transversal. ¿Por qué? Porque afecta a todos los procesos de la empresa. No, es que yo soy el contador de la empresa y entonces a mí eso no me afecta, ni yo puedo generar ese riesgo. Claro que sí. Claro. El guarda de seguridad, el personal de limpieza,
el contador de la empresa, el que acomoda o tiene o es el que se encarga de la bodega, todos nos vemos expuestos a este riesgo, porque todos podemos ser utilizados, esa es la palabra, utilizados por el crimen organizado para infiltrar una empresa. Yo siempre le digo mucho a las instituciones financieras que capacitamos, yo les digo, vean, hay que tener mucho cuidado en el proceso de selección de personal, ya sea directo o por medio de outsourcing. Porque, por ejemplo, las personas que trabajan en seguridad, los guardias de seguridad, tienen acceso a mucha información. ¿Quién es el gerente? ¿A qué horas entra? ¿A qué hora sale? ¿Qué día sale antes? ¿En qué vehículos? ¿Cuántos vehículos? Muchos dueños de empresas le dicen a esos mismos guardias de seguridad de sus empresas, mira, este fin de semana no estoy en la casa, vaya y me cuida la casa. Conocen su casa, conocen a su familia, a sus hijos. Si nosotros no hacemos una debida diligencia, imagínense la cantidad de información que tienen ellos. El personal de limpieza también. El personal de limpieza llega a nuestras oficinas, normalmente tienen controles de acceso que muchas veces nosotros ni tenemos, ¿verdad? Y llegan a la oficina y en la oficina pueden limpiar el escritorio, ahí pueden revisar nuestro basurero, ahí perfectamente pueden ver, vean, muchos tienen la mala costumbre de agarrar la clave porque no se la aprenden de la computadora, ¿verdad? El acceso al sistema y lo escriben en un post-it y lo pegan ahí detrás del monitor, ¿verdad? Pensando que ahí nadie los va a ver. Normalmente en nuestros escritorios nosotros los tenemos personalizados, tenemos la foto de nuestra esposa, de nuestros hijos, de personas que amamos, ¿verdad? De cosas que nos gustan sobre el escritorio. Y son personas que tienen acceso a toda esa información. Ojo, no estoy diciendo que las personas sean así, lo que estoy diciendo es que tenemos que tener una debida gestión de riesgos, por ejemplo, en el proceso de contratación de este personal y de todo el personal de nuestra organización. Porque el crimen organizado no está descansando, no está tirado ahí como en la playa, ¿verdad? Echados para atrás, viendo a ver cómo ganan algo, sino al contrario, ellos están estudiando, están infiltrando personal, están trabajando y nos llevan incluso camino por delante a nosotros con estas labores de prevención. Entonces, un riesgo transversal afecta a todos los procesos y en cualquier tipo de actividad económica. Esto es muy importante. No es que yo lo que tengo es una pulpería, vean, una panadería por allá en un pueblito, vean, les voy a decir, yo tengo ya 20 años de trabajar en esto. He trabajado tanto en el área preventiva, en instituciones bancarias, como en autoridades del orden público, como la Unidad de Inteligencia Financiera, y también a nivel internacional he sido asesor de la policía y de fiscalías. Y se ven muchísimos casos en los cuales pequeñas panaderías, pequeñas pulperías, de un momento a otro se convierten en grandes supermercados, ¿verdad? En grandes industrias panaderas, de la nada. ¿Por qué? Porque tenían una necesidad económica, porque les llegaron y les hablaron al oído y vieron un buen negocio, poder hacer crecer su empresa y les dieron dinero. Y les dijeron, bueno, yo les voy a prestar este dinero, no se preocupe, me lo devuelven en un año. Pero en 2 meses o en un mes le vuelven a llegar con otro maletín de dinero y dentro de 15 días más otro maletín. Mira, ya yo no ocupo más dinero, usted ahora se encarga de lavar este dinero y punto. Y si no, su familia y usted se mueren. Así de sencillo y así funciona el crimen organizado. Entonces tenemos que tener cuidado al pensar de que hay actividades que no están expuestas al riesgo cuando en realidad, pues sí, todas las actividades comerciales. Bien. Hay una guía del enfoque basado en riesgos para combatir el lavado de activos que emitió justamente el GAFILAT. El GAFILAT es el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. A nivel internacional existe el Grupo de Acción Financiera Internacional con sede en Lyon, Francia, y este organismo a nivel internacional es el rector en estos temas, a pesar de que lo que emiten son recomendaciones, que muchas veces pensamos son recomendaciones, no son tan obligatorias. Yo he escuchado aquí a fiscales y a personas, digámosle, importantes en estos temas y decir, no, eso no es importante porque
eso es un tema, una ocurrencia, eso es una recomendación, no es obligatorio. Bueno, no, en realidad sí lo es obligatorio porque si no cumplimos con los estándares que nos definen estos organismos, nos meten en listas internacionales. Hace poco ustedes escucharon hablar, por ejemplo, que la Unidad de Inteligencia Financiera levantaba la mano que si había recorte de presupuesto, podían tener recortes en temas importantes con organismos internacionales y vernos incluidos en una lista internacional. Bueno, así funciona. Bien, el GAFILAT es un brazo del Grupo de Acción Financiera Internacional, por eso se llama Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, es el brazo por el lado de Latinoamérica, al cual Costa Rica se encuentra adscrito. Y es importante acá, bueno, ellos emiten esta guía y hablan sobre los beneficios que pueden tener específicamente los contadores. Vean qué interesante. El GAFILAT emite esta guía específicamente para nosotros, para los contadores. Y dice así, por ejemplo, en el numeral 31 dice, la adopción de un enfoque basado en el riesgo para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo puede redundar en beneficios para todas las partes, incluido el público. Aplicando eficazmente el enfoque debería permitir un uso más eficiente y eficaz de los recursos y minimizar las cargas sobre los clientes. La concentración en mayores amenazas de riesgo implicaría que pueden obtenerse resultados beneficiosos en forma más eficaz. Entonces dice en el 32, para los contadores, el enfoque basado en riesgo permite la flexibilidad de abordar las obligaciones para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, utilizando habilidades y responsabilidades especializadas. Esto exige que los contadores asuman una visión amplia y objetiva de sus actividades y sus clientes. Y muy importante esto. Hagamos una pequeña reflexión, compañeros contadores. ¿Cuántos realmente se han cuestionado la posibilidad de que alguno de sus clientes los utilicen ustedes para lavar dinero? En todo este tiempo, en todos estos años de profesional independiente, ¿cuántos contadores se han visto involucrados en temas de corrupción, de fraudes? Y nosotros, ¿cuánto nos hemos cuestionado si a nosotros nos pueden utilizar igual o si nosotros podemos caer en esas prácticas? Por eso dice que es importante que tengamos una visión más amplia de objetivo. Ya no podemos tratar al cliente como solamente aquel que nos trae dinero, solamente aquel que le hacemos el trabajito, sino además ahora tenemos que considerar al cliente como un factor de riesgo que nos puede impactar. Además nos dice que los beneficios y desafíos en una forma más resumida sería de la siguiente manera. Por ejemplo, una mejor administración de los riesgos, un uso y una asignación eficiente de los recursos. Uy, pero qué difícil, porque soy yo solo en la oficina. Bueno, sí, pero entonces tiene que tener mayor cuidado a la hora de aceptarle un cliente, a la hora de emitir un documento. Un enfoque, tener un enfoque en amenazas reales e identificadas. Ya no ver a todos los clientes con el signo de dólares, sino más bien verlos con precaución, con cautela. Y una flexibilidad de adaptarse a los riesgos que cambian en el transcurso del tiempo. Eso es importante. Vean ahora cómo hemos tenido, por ejemplo, que trabajar ahora con la firma digital, por medio de plataformas como esta en que estamos hoy conectados. Esos desafíos, ¿verdad?, nos obligan a ser más flexibles, con responsabilidad y prudencia, para no vernos involucrados en problemas. Eso nos genera desafíos potenciales. Por ejemplo, identificación de información adecuada para llevar a cabo análisis del riesgo. Don Marvin nos hablaba anteriormente, o hace unos días atrás, sobre la importancia del manual de calidad de nosotros, como contadores. Y la pregunta es, dentro de ese manual, ¿cuánto nosotros nos hemos preocupado por incluir un apartado sobre la aceptación de clientes basados en el riesgo de lavado de activos o en el riesgo de delitos? ¿O es que hacemos el manual únicamente para cumplir, ¿verdad?, la fecha de presentación? ¿O solamente nos enfocamos en temas de liquidez, en temas de confianza con el cliente, en temas de control interno?
pero la exposición a los riesgos de nosotros. Eso tenemos nosotros que medirlo y es muy importante. Consideración de los costos de la transición a corto plazo, mayor necesidad de personal experto, eso es importante. Vea, es que yo no puedo tener personal a tiempo completo, no, no lo tenga. Pero sí, preocúpese porque algún experto a usted le ayude cuando tenga dudas. Que algún experto a usted lo asesore cuando usted tenga alguna situación que le llame la atención. No es malo y al contrario, es muy positivo. Y desarrollar una propuesta regulatoria adecuada a la diversidad potencial de la práctica. Ya hoy tenemos por hoy normativa regulatoria que algunos colegas tienen que adaptarse a esta normativa cuando se dedican a ciertas actividades en las cuales nosotros como contadores nos vemos involucrados. Ahora, ¿cómo enfrentar estos riesgos? Vean, eso es sumamente importante. ¿Cómo nos vamos a enfrentar nosotros a esos riesgos? Las empresas deben tener un pleno conocimiento de sí mismas y ahí es donde viene un tema importante. ¿Qué tanto me conozco yo? ¿Qué tanto conozco yo a mi empresa? Y es ahí donde vienen las dudas. ¿Realmente yo me conozco? ¿Conozco mi empresa? ¿Conozco mis riesgos? Yo me he hecho alguna vez una autoevaluación para determinar cuáles son mis riesgos inherentes. Pueden ser internos o externos, ¿verdad? Ahora vamos a ver un poquito sobre el tema de los factores. Las empresas deben crear una cultura, ¿verdad?, en la cual el equipo de trabajo esté consciente de esos riesgos. Vea, es que me contactó un cliente, me parece que es muy bueno, entremos. Bueno, pero ¿de dónde tomó ese cliente? Se lo refirieron, lo que hablábamos al principio. No, no, el cliente llegó, me llamaron, me contactaron por correo electrónico. Ok, pongamos la atención. Pueden existir riesgos importantes con ese cliente. Por eso nosotros debemos aprender a identificar riesgos, valorar esos riesgos, establecer medidas de corrección y administrar los riesgos residuales, porque recordemos que en temas de riesgos, el riesgo no se elimina, aunque se puede evitar. ¿Cómo lo evitamos? Eliminando el negocio, eliminando el servicio. Pero no se pueden eliminar. Si nosotros queremos tener nuestra oficina abierta, si nosotros queremos brindar el servicio, si nosotros queremos continuar laborando, muchas veces tenemos que asumir esos riesgos y comenzar a administrarlos de forma eficiente. Y eso es lo que nosotros justamente debemos de hacer en una gestión adecuada de riesgos. Algunas definiciones importantes para entrar en lo que es el mapeo de riesgos. Tenemos dos factores, los internos y los externos. Los internos son aquellos que pueden ser controlados, es decir, yo los puedo controlar, modificar, mitigar, ¿verdad? E incluso puedo evitarlos. Ya les dije, la única forma de evitarlos es cerrando el negocio, pero bueno, es una forma de evitarlos. Porque entonces el riesgo interno lo puedo controlar, modificar y evitarlos. ¿Por qué? Porque son riesgos generados dentro de mi propia empresa. Yo mismo genero esos riesgos, ya sea por mi personal, ya sea por la tecnología que utilizo, o ya sea por los mismos servicios que yo brindo, ¿verdad? Pero también tenemos otros factores que son los factores externos. Estos factores externos, nosotros son factores que no podemos, que podemos controlar cuando los identificamos desde adentro, es decir, los podemos mitigar, pero son factores que no pueden ser realmente controlados, modificados, evitados. Podemos mitigarlos, esa es la diferencia. Entonces, nosotros podríamos mitigar un riesgo, un factor externo, pero no podemos controlar que ese factor externo se genere. No podemos controlar que ese factor externo esté ahí. Eso es lo que llamamos riesgos inherentes, ¿verdad? Los factores internos y los factores externos dentro de una actividad comercial es lo que le llamamos un riesgo inherente, es decir, es un riesgo que existe únicamente porque existe la actividad comercial o porque existe el acto o la actividad que estamos realizando. Entonces, esos factores externos
Podemos hablar, por ejemplo, de la legislación. ¿Quién puede controlar de que en la Asamblea Legislativa se firme una nueva ley, por ejemplo? O que un regulador emita una nueva directriz. No podemos controlarlo. La otra, ¿verdad? Estaríamos hablando, por ejemplo, de factores sociogeográficos. Por ejemplo, que los clientes, ¿verdad? O que, por ejemplo, haya una situación de pobreza en el país, que haya una situación de aumento de delincuencia, que hayan factores de un aumento, por ejemplo, en los flujos de dinero, que haya un tema de necesidad de liquidez en el país, que haya un aumento de inflación. Son factores sociogeográficos también que, por ejemplo, una zona geográfica se nos complique en donde nosotros tenemos negocios o se vuelva de una zona de riesgo, por ejemplo, o que nosotros trabajemos dentro de una zona o nuestras sucursales se encuentren en zonas que son de alto riesgo. No podemos controlar eso, podemos mitigar los riesgos. Igual el tema de los clientes, son necesarios, necesitamos los clientes, pero nosotros no podemos controlar, ¿verdad? De las realidades de cada uno de los clientes. Sí podemos mitigarlos. ¿Cómo podemos mitigarlos? Definiendo, segmentando nuestra cartera de clientes, definiendo nuestro mercado meta, por ejemplo. Ahí nosotros podemos mitigar los riesgos, pero no podemos controlar que un cliente realice actividades ilegales o no. Podemos mitigarlas si nosotros logramos identificar señales de alerta importantes. Y de ahí la importancia de la administración y la gestión de riesgos. Otro de las definiciones importantes es el apetito de riesgo. El apetito de riesgo se refiere a la cantidad de exposición a impactos adversos potenciales a la que la empresa está dispuesta a aceptar para alcanzar sus objetivos. Es decir, si yo sé, por ejemplo, que en una empresa de que da crédito, darle crédito a segmentos de alto endeudamiento va a generar una alta morosidad en mi cartera. Y yo acepto eso porque es un consumo alto, eso se llama apetito de riesgo. Es decir, yo conozco el riesgo, pero yo lo asumo porque me interesa entrar en ese mercado y yo estoy de acuerdo en consumir ese riesgo, en asumir ese riesgo, ¿verdad? En el que se puede haber relacionado mi empresa. La tolerancia al riesgo, que es muy importante también, es, ok, yo puedo enfrentarme a hechos o factores de riesgo que me impacten. ¿Cuántas veces estoy de acuerdo en que me impacten? ¿Hasta qué monto estoy de acuerdo que me multen? ¿Hasta qué monto estoy de acuerdo que me defrauden? ¿Hasta qué monto estoy de acuerdo o a cuántas veces estoy de acuerdo en ser procesado en una corte por estar relacionado con actividades ilícitas? Eso es mi tolerancia al riesgo. Esa es mi tolerancia al riesgo. Y el riesgo residual, que es muy importante, es el riesgo que se define como el riesgo en el cual nos encontramos como empresa o como organización o como profesionales habiendo ya implementado controles de riesgo. Habiendo ya implementado controles de riesgo. Esos controles al riesgo, no controles de riesgo, perdón, controles al riesgo, es decir, los mitigantes, van a definir cuánta exposición al riesgo tengo yo una vez aplicados esos controles y van a definirme mi riesgo residual, es decir, el riesgo administrado. Por eso es importante conocer estos conceptos antes de comenzar con el mapeo. Ok, entonces vamos a comenzar a hacernos unas preguntas. Y es muy importante que cada uno de nosotros nos hagamos unas preguntas. ¿Cuánto me conozco? Voy a decir que yo conozco bien mi negocio. ¿Cuánto conozco mi empresa? Vean, les voy a hacer algo, les voy a hacer una consulta un poco personal a cada uno. Ustedes se han puesto a pensar
en situaciones de tensión, de presión, situaciones de impacto económico, ¿cuánto estarían ustedes dispuestos a arriesgar su libertad y su nombre con tal de resolver una situación económica? Porque hasta eso nos tenemos que preguntar. Yo conozco profesionales que son muy, yo los llamo muy arriesgados, porque le entran a cualquier tipo de negocio. Y la pregunta es, ¿usted está dispuesto a poner a prueba su libertad, su reputación, su familia, su vida, con tal de obtener más dinero, con tal de obtener mayor éxito económico, con tal de tener una empresa mucho más grande o tener clientes mucho más económicamente poderosos? ¿A cuánto estoy yo dispuesto a eso? Bueno, ese cuánto me conozco es a mí mismo como profesional. Y luego, ¿cuánto conozco yo a mi empresa? ¿Cuánto personal tengo? ¿Cuál es el perfil de ese personal? ¿Cuáles son mis clientes? ¿Cuál es el mercado y cuáles son los riesgos de ese mercado? Yo tengo muchos clientes, por ejemplo, no sé, que alguien diga, mira, yo tengo un despacho grande de contadores, le damos servicio a muchas empresas y todas las empresas se encuentran en las islas, en Caimán, en Bahamas, en Isla de Man, en Jersey. Damos muchos servicios, somos un despacho grande y ganamos muy bien por eso. La pregunta es, ¿cuánto conozco yo realmente ese mercado? Y los riesgos que tiene tener clientes que sean, por ejemplo, lo que llamamos clientes offshore, es decir, fuera de nuestras fronteras. ¿Cuáles son mis responsabilidades legales? ¿Alguna vez ustedes se han preguntado cuáles son las responsabilidades legales que ustedes tienen delante de el regulador, por ejemplo, o delante de la ley? Yo tengo obligaciones. Podría ir a la cárcel yo por prestarle servicios a un narcotraficante o por prestarle servicios a un político corrupto. ¿Hasta dónde me alcanza a mí la ley? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. A partir de ahí, tenemos que pensar en que debemos hacer una evaluación preliminar para determinar las necesidades de estudio de riesgos relacionados con la exposición de lavado en mi entidad. Por ejemplo, ¿conoce su entidad los riesgos inherentes? ¿Su negocio la conoce? ¿Sí o no? ¿Conoce su entidad los riesgos internos y externos a los que está expuesta? ¿Sí o no? ¿Tiene su entidad un sistema de gestión de riesgos? Muchos probablemente decimos que no. ¿Tiene su entidad o su institución estrategias legales y de contingencia ante eventos? Mañana salimos en la prensa. El despacho AAA sale en la prensa porque facilitó la creación de estados financieros falsos para la empresa que lavó 500 millones de colones o 10 millones de dólares a una institución del Estado. Sabemos qué hacer, tenemos un plan de contingencia, tenemos una estrategia legal, tenemos, por ejemplo, una estrategia respecto a la atención de la opinión pública. ¿Qué vamos a hacer posterior a ese impacto? ¿Cómo nos va a seguir viendo a nosotros nuestros clientes? ¿Cómo nosotros vamos a poder, después del impacto, llegar a un cliente y ofrecer nuestros servicios? ¿Cuál es la estrategia de imagen que vamos a manejar después de eso? Todo este tipo de cosas no las pensamos. Todo este tipo de cosas normalmente no las manejamos en nuestra empresa, porque no le damos importancia a la posibilidad de que nos impacte un riesgo. Muchos dicen, ¿qué probabilidad hay de que yo saliendo en este momento que hay un aguacero aquí en Alajuela, salga ahí y me choque un rayo? Posiblemente muchos digan, ninguna, o muy pocas, casi nulas. Salgo con una sombrilla, o voy en el carro.
Pero ¿qué pasa si eso sucede? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué pasa si sucede? Entonces vamos a diseñar una estrategia para mitigar estos riesgos. Y vamos a trabajar especialmente en las dos primeras, identificación y valoración, que esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Bien, si tienen alguna duda, pueden ir poniéndolas ahí en el chat o con don Marvin ahí en el colegio. Bien, vamos a trabajar en esto. Nuestra estrategia, vamos a basarla en 4 pilares especialmente. Si revisamos, por ejemplo, COSO o si revisamos Basilea, nos habla de muchos otros pilares. Vamos a comenzar con estos 4 pilares que son los más importantes, que son la base de todos los demás. Primero, identificación de riesgos. Saber cuáles son los riesgos que tenemos. Segundo, la valoración, es decir, qué tan importante es ese riesgo en mi organización, en mi operación día a día. Luego, el establecimiento de controles para mitigar esos riesgos importantes o relevantes. Y por último, el seguimiento que yo le voy a dar para la administración de los riesgos residuales. Entonces, vamos a basarnos en la identificación de riesgos. Entonces vamos a trabajar en 2 factores internos y 2 factores externos, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar en factores internos como nuestros productos o servicios y en nuestros colaboradores. Igual podemos trabajar, por ejemplo, si somos muy grandes, podemos trabajar en canales de distribución, ¿verdad? Podemos trabajar en el riesgo tecnológico, pero para efectos del día de hoy vamos a trabajar en el mapeo de estos 2 riesgos internos, productos y nuestros colaboradores. Entonces nosotros tenemos que pensar, por ejemplo, Gafilat nos dice que cuando nosotros vamos a gestionar los riesgos de nuestros productos, tenemos que pensar, por ejemplo, en el asesoramiento sobre el establecimiento de acuerdos legales que puedan utilizarse para ocultar la titularidad o el propósito económico real, incluido la creación de fideicomisos, compañías o cambio de denominaciones, ¿verdad? O estructuras de grupos complejas. Cuando nosotros como contadores asesoramos a una empresa a que cambie su representación, a que cambie su nombre, a que cree una empresa nueva para migrar la operación, para poder ayudarlos a evadir impuestos o para poder ayudarlos a ocultar dinero. Muchas veces nos prestamos para eso. Nos prestamos para que una persona que tiene obligaciones de pensión alimenticia, por ejemplo, movilice sus fondos a una sociedad, ¿verdad? Ocultando la realidad económica de la persona. Y nosotros como contadores les ayudamos a eso. Ayudamos a una persona para asesorarlos de cómo mover los fondos y traerlos para evadir controles bancarios. Para eso nos buscan a nosotros como contadores. ¿Qué tanto nos prestamos nosotros a eso? Ese es el riesgo, parte de los riesgos de nosotros como profesionales. Otro, por ejemplo, el uso indebido de nuestros servicios para introducir, por ejemplo, dinero a una entidad financiera o para poder abrir cuentas en una entidad financiera. Sé que muchos de los que me están escuchando en los últimos meses han tenido que hacer, por ejemplo, certificaciones de ingresos para justificar la disminución económica de clientes, para conseguir moratorias en créditos. Y sé de muchos que lo hacen sin necesitarlo, pero buscan una facilidad en ese momento. Y muchas veces nosotros nos prestamos a eso como contadores. Y ahí es donde nosotros también tenemos que responsablemente manejar una línea de honestidad, una línea de ética, una línea de moral, porque nos podemos ver involucrados en delitos. Y esos son los riesgos que nosotros asumimos. Entonces, cuando analizamos nuestros productos, nosotros nos podemos preguntar, en una matriz, nos podemos preguntar, por ejemplo, ¿ese servicio que nosotros brindamos permite realizar la relación con el cliente sin presencia física? Ahora con el tema de todos los servicios
que nosotros tenemos, que brindamos virtuales. Nosotros, ¿será que podemos o le brindamos servicios a clientes sin conocerlo? Vea, señor contador, es que necesito una certificación. Sí, claro, con mucho gusto. ¿Cuánto quiere que le ponga? ¿Verdad? ¿A dónde quiere que se la mande? No, mándemela por correo con su firma digital. No conocemos al cliente, no sabemos quién es el cliente, no sabemos si la actividad que el cliente nos dice es real. Los documentos que nos envían nos mandan escaneados. No podemos tener comprobación física de que el documento realmente exista. Que sea un documento, me refiero, legal, válido. El servicio permite la alteración de información relevante. Vea, es que yo necesito que me diga un poquito más. Entonces, como solo me piden los últimos 6 meses de estado de cuenta, infleme los primeros meses para que me dé ahí un promedio más alto. ¿Será que nosotros podemos hacer eso? ¿Será que nosotros, cuando hacemos una auditoría, omitimos información relevante? O nos prestamos a modificar estados financieros. El servicio permite el ocultamiento del beneficiario final por medio de terceros. Es decir, llega alguien con representación, vea, pero es que esto es para mi cliente, yo necesito que usted me la haga, pero que la haga mi nombre mío, pero con los datos del cliente, con los datos de la empresa, porque yo no quiero aparecer en nada. El servicio permite o brindar sin documentación de respaldo, brindar un servicio sin la documentación de respaldo. Certificar estados financieros contra unas hojas que nos enviaron sin revisar el sistema contable. El servicio permite que la contratación sea realizada por terceros. Que un tercero venga, es que necesito una certificación para mi socio, para mi amigo, para mi hijo, para mi mamá. Ya, pero es que ella tiene que... No, yo se lo firmo por ella, tranquilo. Si permitimos, por ejemplo, el flujo de dinero a nuestras oficinas, ¿verdad? Y no estamos hablando de servicios, de una certificación, ¿verdad? De 50, 60, 80 mil colones. Estamos hablando del pago importante o del manejo de que nos estén pagando en efectivo o incluso que nos paguen comisiones adicionales a nuestros honorarios por el servicio que brindamos. Preguntas que nos podemos hacer, otras más, ahí tenemos más. El servicio requiere el uso de fe pública. ¿Por qué? Porque nuestra fe pública, como lo dijimos, tiene mucho peso delante del sistema bancario. Si se brindan servicio a clientes con antecedentes penales, si revisamos esos antecedentes, o si simplemente no nos interesa, no nos importa. Si el servicio permite que el despacho actúe en representación del cliente. Claro, no se preocupe, yo me encargo, déme una representación y yo lo represento a usted. Se brindan servicios a clientes con antecedentes de mal comportamiento empresarial, personas que están acostumbradas, por ejemplo, a presentar documentos falsos, a alterar estados financieros, a utilizar, por ejemplo, testaferros en la presentación de sus actividades. El servicio permite ser utilizado para justificar la actividad del cliente, claro. Un estado financiero certificado, un estado financiero auditado, una certificación de ingresos, hasta un estudio de ingresos nuestro, es utilizado por la banca para justificar ingresos, ojo. O si, por ejemplo, brindamos a clientes que se encuentran en listas negativas, brindamos servicio. Clientes que ya sabemos que han tenido problemas legales, ¿verdad? Por delitos de fraude o de alteración de documentos, suplantación de identidad, ¿verdad? ¿Cuánto nos preocupamos por esto? Es lo que busca esta matriz de riesgo. Una vez que tenemos esa matriz, pues la ponemos, o tenemos esas preguntas, la ponemos en una matriz en la cual vamos a preguntarnos si, ¿verdad? Si alguna de ellas se cumple, y vamos a marcar en esa matriz un sí o un no, ¿verdad? Si cumple o no cumple el cliente. Nos dice don Wilber Thomas, muchas veces los analistas de crédito le indican al contador que ajuste la certificación para que le dé los ingresos al cliente para que puedan dar el préstamo. Esto es bastante delicado. Don Wilber, totalmente y toda la razón. Y esto ha sido algo que yo he insistido mucho, porque yo lo he escuchado en banca, tengo muchos años de trabajar en banca,
Incluso recuerdo una entidad por ahí que una vez estaba yo esperando que me atendieran porque teníamos una cuenta en esa entidad y estaba esperando y en eso escuché que el analista, el plataforma le dijo a la señora, vea, usted no se preocupe, nosotros tenemos contadores que nos brindan el servicio y entonces ellos ya saben cómo hacerlo. Entonces usted nada más me trae los documentos y el contador se encarga de ajustarnos la certificación para que le den los números. Así de sencillo. Eso es muy delicado. Y yo apelo mucho a la ética de las personas, de los profesionales, porque el riesgo es muy alto. El día que a nosotros como contadores nos indaguen responsabilidad porque pusimos un monto en una certificación y con ese monto se lavó dinero, se estafó un banco o se defraudó a una persona, a una institución, vamos a comenzar a poner atención en esos detalles. Muy importante, mucho ojo con eso. Entonces, el servicio permite, entonces, dentro de la matriz vamos a determinar si el servicio cumple alguno de estos parámetros. Estos parámetros, ¿de dónde salen? Salen justamente de documentos como el que les indiqué que el Gafilat había emitido. Hay documentación que establece las tipologías de lavado de activos. Y basados en esas tipologías uno crea matrices. ¿Quiénes lo hacen? Cualquier persona lo puede hacer, pero tienen que tener el conocimiento para poder decir, esto es una tipología. ¿Por qué? Porque la UNODC lo dice, porque el GAFI lo dice, porque el Gafilat lo dice, porque existen documentos de tipologías a nivel de país emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera. Los que estamos en el día a día conocemos ese tipo de cosas. Entonces, por eso es que conocemos y sabemos cuáles son los riesgos que están asociados, por ejemplo, a un producto, a un servicio. Y eso es lo importante que ustedes también conozcan en su organización, en su actividad, en su industria, ustedes como profesionales. El otro factor de riesgo que dijimos que íbamos a analizar a nivel interno son los colaboradores. Entonces aquí nos podemos preguntar, por ejemplo, si ese colaborador tiene la posibilidad de negociar con clientes. No es lo mismo un colaborador que trabaja en lo interno, ¿verdad? Un back office, que no tiene relación con los clientes, a un colaborador que trabaja directamente negociando con clientes. Porque el nivel de exposición, el nivel de contagio es mayor para este colaborador. Ahora que está de moda hablar de contagio, ¿verdad? Con el tema del COVID. Bueno, en temas de lavado también nos podemos ver contagiados de clientes que nos quieran utilizar y nos ofrezcan comisiones, beneficios, ¿verdad? Muchas otras cosas. Manejo de efectivo y títulos valores. Si mi colaborador es el que recibe los fondos, es el que, si manejamos algún tipo de administración, si es el que tiene la administración de esos fondos, es el que tiene la custodia. Si ese colaborador es el que firma los contratos, porque yo como socio principal le di representación para firmar contratos, por ejemplo. Si es uno de los socios, por ejemplo, que tiene la posibilidad de firmar con fe pública, informes externos. Si es el que cobra los servicios, por ejemplo, ¿verdad? El tesorero de nuestra empresa o el cajero o la persona que tengamos cobrando. Si esa persona, por ejemplo, tiene acceso a información sensible, y ahí podemos sumarle si puede aprobar la información sensible, si puede realizar transacciones a favor de los clientes, si puede realizar transacciones a favor del despacho o de mi empresa. Igual, una vez que los tengamos identificados, los vamos a colocar en una matriz y le vamos a marcar cuáles de esos por cada uno de los puestos de trabajo, ¿verdad? Que tengamos por cada uno de los colaboradores, se cumple o no se cumple alguno de estos parámetros. También podemos hacer lo mismo con los factores externos. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar del riesgo geográfico. Gafilat nos dice que se puede considerar que los clientes plantean un riesgo más elevado de lo normal cuando ellos o su fuente o destino de los fondos se encuentran en un país que, entonces nos da varias líneas. Por ejemplo, que ese país, ¿verdad?, esté sujeto a sanciones. Para los que no saben, por ejemplo, a nivel internacional, organismos como las Naciones Unidas, como
Estados Unidos, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, mediante su lista de OFAC o su Departamento de Control de Activos Extranjeros, llamado OFAC, o el Grupo de Acción Financiera Internacional, ellos, la Comisión Europea, por ejemplo, determinan cuando hay países que son de alto riesgo. Por ejemplo, o se encuentran sancionados. Por ejemplo, en el caso de este momento de Cuba, de Irán, Corea del Norte, que en este momento se encuentran bloqueados, se encuentran sancionados o embargados. O otros países que puedan en este momento estar en listas negras o en listas de alto riesgo, como por ejemplo el caso de Venezuela, ¿verdad? El caso, por ejemplo, de los dos vecinos, Nicaragua y Panamá, en este momento se encuentran en listas de control. Las islas, ¿verdad? Trinidad y Tobago, por ejemplo. Países de alto riesgo también como Afganistán, como Pakistán, Libia, Turquía, ¿verdad? Todos esos países, por ejemplo, se encuentran en alto riesgo. Y países de alto riesgo en temas de lavado y narcotráfico que conocemos, como en el caso de Colombia, Bolivia, Perú, y el caso también de México, ¿verdad? Hacia el norte. Entonces, conocer esto es importante, ¿verdad? Entonces, eso definiría un nivel de riesgo para el cliente. ¿Dónde pueden encontrar estas listas? Por ejemplo, pueden hacerlo de forma individual, buscando las listas de la ONU, buscando las listas del GAFI, buscando las listas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, del Departamento de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos. O por ahí les puedo también citar, les puedo recomendar una página de un organismo privado, de una institución privada que se llama, la página es Know Your Country, ¿verdad? Como conocer país, Know Your Country, conociendo, perdón, un país. Y esa página, por ejemplo, Know Your Country, tiene una lista, ustedes buscan ahí lista de Know Your Country, y tiene una lista con valores de riesgo. Ahorita vamos a ver justamente un ejemplo de esa lista, y que pueden utilizarla para saber si un país se encuentra o no dentro de esas listas de alto riesgo, ¿verdad? Ahí vienen todos los países con su nivel de riesgo cada uno. Por ejemplo, que ese país esté carente de leyes adecuadas para combatir el lavado de activos. ¿Dónde me doy cuenta? Gafi, por ejemplo, emite listas de países que tienen bajos niveles de control de lavado de activos. Que, por ejemplo, ese país sea un proveedor de financiamiento al terrorismo, ¿verdad? Justamente en el instituto ahorita estamos montando un técnico en prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo para posteriormente sacar una especialización en este mismo tema y otras que traemos ya tenemos en camino. Ayer justamente estábamos preparando el material en temas de financiamiento al terrorismo, ¿verdad? Y cada vez crece más este tema y mucha gente dice terrorismo, pero terrorismo aquí en el país no existe, eso, nosotros no nos relacionamos con eso. Bueno, esa apreciación también es falsa, ¿verdad? Porque sí hay células terroristas en toda Latinoamérica que no realizan actos terroristas acá, sino que lo que hacen es recolección de fondos, lo que llamamos financiamiento al terrorismo. Recolección de fondos por diferentes medios, que después algún día, si don Marvin así lo desea, podemos ahondar en el tema de financiamiento al terrorismo, que es sumamente interesante. Y también que ese país sea considerado un país, por ejemplo, de alta corrupción, ¿verdad? Como por ejemplo países africanos como Bahrein, como se me va el nombre, bueno, el mismo Nigeria, el Congo, países de allá que se encuentran relacionados principalmente con temas de corrupción, ¿verdad? Con temas de corrupción. Entonces, podemos hablar que a nivel internacional podemos encontrar a nivel de geografía, podemos encontrar algunas variables relevantes. Por ejemplo, riesgos internacionales, podemos hablar de riesgos internacionales como nacionalidad de mis clientes, la residencia de mis clientes y la ubicación de mis socios estratégicos. Entonces yo ahí perfectamente podría hablar sobre o establecer mitigantes, controles,
me distraje, disculpen, es que me distraje un momentito. Podemos identificar riesgos en mi negocio, ¿verdad? Relacionados, por ejemplo, a factores geográficos internacionales, como la nacionalidad de mis clientes. Bueno, mi cartera, ¿cómo está compuesta? ¿Está compuesta por solo clientes locales o también por clientes internacionales? ¿Qué nacionalidades tienen esos clientes? ¿Dónde residen esos clientes? ¿Verdad? Hay despachos que tienen carteras grandes, entonces visitan clientes en Panamá, en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador, ¿verdad? Entonces, ¿dónde están ubicados esos clientes? Cada uno de esos países tiene un nivel de riesgo. Y si tengo socios estratégicos también, esos socios estratégicos con los cuales yo me relaciono, ¿en qué países se encuentran? Pero también tenemos que hablar del riesgo geográfico local, porque nuestro país también a nivel interno tiene sus niveles de riesgo, a pesar de que somos tan pequeños. Si usted me pregunta cuál es el nivel de riesgo de Alajuela, ese para mí es el mismo de todo el país, porque al fin y al cabo, todo el país tiene un riesgo elevado. Pero hay estudios emitidos, por ejemplo, por la Unidad de Inteligencia Financiera, que nos establece niveles de riesgo por países, por cantones, por ejemplo, hasta por distritos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde están ubicadas mis oficinas? ¿Cuál es la residencia local de mis clientes, por ejemplo? Mira, mi cartera, ¿dónde se ubica? Se ubica más en Playa del Coco, se ubica más en Limón, se ubica más en la frontera norte, se ubica más en la frontera sur. ¿Dónde se ubica mi cartera? Y igual, mis socios comerciales, mis proveedores, ¿dónde están ubicados, verdad? ¿Qué tipo de proveedores en las ubicaciones geográficas locales, dónde los encuentro? ¿Ok? Y esto me determina a mí también una matriz o matrices de riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, una lista ahí de los países. Cada uno de estos países, voy a decir si tiene igual en el caso de los cantones, ¿verdad? Entonces, voy marcando en mis países, voy marcando de acuerdo a mi cartera, los países que ya hablamos y los cantones también que ya hablamos de acuerdo a cada una de las variables. Muy bien. Y el otro riesgo, que es uno de los mayores riesgos, que es el de clientes, ¿verdad? Vean que cada uno de los riesgos se le define una matriz, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hablar sobre otro riesgo externo, clientes necesarios, es lo que buscamos todos, pero que tenemos que ser cautelosos a la hora de unirnos, matricularnos, gestionarlos, ¿verdad? Y tener estos clientes. Los factores que puedan indicar un riesgo de lavado de activos y financiamiento de terrorismo más relevantes en el caso de los clientes podrían ser, por ejemplo, que haya ausencia de presencia personal del cliente, lo que hablamos antes. Un cliente que todo lo contacta por teléfono, todo lo contacta por vía virtual y no tenemos presencia física con él, no lo conocemos. Un cliente que que nos pide un servicio, le brindamos el servicio, ¿verdad? Y en un momento u otro, el cliente tenía que recoger la documentación o el cliente tenía que tener algún tipo de relación con nosotros adicional y se nos desaparece el cliente. Ya no está el cliente. Vamos a recoger tal vez el pago y resulta que las oficinas no están, pero el pago nos lo hicieron llegar por un tercero. No estamos claros del titular del cliente. Sí, es el representante legal, pero al parecer hay alguien más que tiene el control de la empresa y a esa persona la pusieron a hablar en lugar de él. La posición de los intermediarios no está clara. Hay cambio inexplicable de la titularidad. Qué raro, yo comencé a negociar con este representante legal y ahora resulta que es otro, o los dueños ya no son los mismos de esta empresa, la vendieron. ¿Quién tiene la representación actual? ¿Verdad? Y las actividades de la compañía tampoco están claras. Qué raro. Me dijeron que ellos vendían zapatos, pero resulta que dentro de los estados financieros no veo inventarios, entonces no me queda claro cómo es que trabajan este tipo de actividad. ¿Okay? Son algunas señales importantes para definir nuestros riesgos. Entonces, aquí es importante que tenemos que caminar en la misma vía que hoy por hoy trabajan los bancos y los sujetos obligados, como es la identificación del cliente. Ver cuál es la estructura legal del cliente. ¿Por qué? Porque estas son señales de alerta. Cuando yo conozco la estructura del cliente y resulta que esa estructura se modifica constantemente,
ya me llama la atención. Ya tengo que tener mayor cuidado, ya tengo que poner mayor atención, porque logro ver entonces que la estructura legal del cliente es cambiante. Tengo el gusto. La gerencia parece estar actuando de acuerdo con instrucciones de terceros. Ojo, eso es una señal de alerta, lo que hablábamos antes. Ese tercero que está ahí detrás, ¿verdad? Mira, sí, voy a preguntar, sí, mira, déjame un momento para hacer una pregunta. Y damos cuenta que el representante legal, que es el que tiene el control, o el cliente, que es el que tiene el control, realmente no es el que manda, no es el que da las instrucciones. Cuando la estructura del cliente es muy compleja, ¿verdad? Y entonces nosotros estamos haciendo las notas a los estados financieros y comenzamos a ver cuál es la estructura y nos damos cuenta que la sociedad que nosotros tenemos como cliente se llama Los Patitos S.A. y que el socio principal de Los Patitos S.A. es Los Tres Ositos y que el socio de Los Tres Ositos es Los Tres Pinos y Sociedad 1, 2, 3 y comenzamos a ver esa estructura complejísima y eso nos debe llamar la atención. ¿Por qué una estructura tan compleja? El motivo para que el cliente elija la empresa no está claro. Qué raro, este cliente, yo no tengo, por ejemplo, ubicación en San Vito y este cliente es de allá de San Vito, porque el cliente vino hasta Heredia o hasta San José o hasta La Abuela a buscarme. No entiendo si lo que necesitaba era una certificación porque no encontró un contador allá cercano, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas tienen que llamarnos la atención respecto a los clientes. Por ejemplo, entidades que manejan un alto nivel de efectivo. ¿Por qué? Porque son más expuestas, porque tienen mayor riesgo. Personas expuestas políticamente, es decir, personas que trabajan en el Estado o que tienen puestos importantes en el Estado, un diputado, un ministro, un jefe de despacho, un director de institución pública. Eso se llaman personas expuestas políticamente, es el presidente de la República. Poner atención a eso. Si, por ejemplo, son personas que invierten en inmuebles a un precio más alto de lo normal, que es raro, porque en libros está registrado este vehículo tan alto y ese vehículo ni siquiera nuevo valía eso, o porque aquel terreno que es un guindo allá está valorado tan alto y lo tienen registrado en libros. Grandes pagos internacionales, el cliente solo tiene clientes locales, tiene cuentas por cobrar locales y resulta que realiza transferencias internacionales. ¿Por qué? Operaciones financieras inusuales con fuente desconocida, no me dan los números. Contablemente yo hago el registro, no encuentro facturas y resulta que la cuenta bancaria está infladísima, pero no tengo documentación que me respalde esos ingresos. Clientes, por ejemplo, que me llegan y cuando le pedimos la composición accionaria para saber quiénes son los socios, están al portador. Ya son muy pocos los países, pero por ejemplo el estado de Delaware en Estados Unidos todavía emite ese tipo de certificaciones. Hay islas que todavía emiten certificaciones con acciones al portador. Y clientes que recientemente se crearon, ¿verdad? O que son reticentes, por ejemplo, a brindar información, ¿verdad? Hay clientes, por ejemplo, muy nuevos que ya vienen a pedir certificaciones o flujos de efectivo muy elevados. Eso nos tiene que llamar la atención. O cuando nosotros le pedimos información, tratan de, no, pero es que yo no tengo mucha información, no puedes hacerlo solo con los estaditos de cuenta. Eso hay que tener cuidado. Yo soy oficial de cumplimiento, trabajo como gerente de cumplimiento en una institución financiera y como gerente de cumplimiento, constantemente veo certificaciones que vienen hechas con estados de cuenta. Y ya en la 1615 se ha dicho que no se podía. Que lo único que dicen escuetamente es con información contable, pero no se precisa cuál información contable es. ¿Verdad? Ojo con eso, porque nos podemos prestar a facilitar a estos clientes. Entonces, viendo todo eso que vimos, esas alertas, podemos definir, por ejemplo, algunas variables que podemos usar en nuestra matriz. Por ejemplo, qué tipo de cliente, si físico o jurídico. Si es jurídico, si es muy complejo o no. ¿Cómo fue el primer contacto con el cliente? ¿El cliente llegó a mi oficina o me lo refirieron? Si es un cliente que viene a actuar en propia representación o por representación de un tercero.
¿Qué tipo de relaciones comerciales tiene este cliente? Locales, internacionales, con empresas grandes, con empresas pequeñas, con empresas cuestionadas. Si es un cliente reconocido, por ejemplo, ¿qué tipo de actividades económicas se dedica? Clientes que realizan actividades comerciales con instituciones de gobierno, eso es importante. ¿Por qué? Porque se puede prestar para corrupción. ¿Qué tipo de servicios nos están requiriendo? ¿En qué país está domiciliado? ¿En qué cantón? ¿En qué país se va a realizar la actividad económica? Países con relaciones comerciales. Nivel de control interno, eso es importante cuando hacemos auditorías, ver el nivel de control interno que tiene la empresa. Esto nos ayuda también a definir qué tanta compromiso o responsabilidad hacia el control puede tener la empresa. Si luego de la primera visita, por ejemplo, se identifican algunas situaciones financieras importantes que nos puedan generar algún tipo de duda. Si se encuentra alguna lista de referencia o noticias negativas, vean, ahora no cuesta nada buscar en Google, y en Google dicen por ahí, ¿verdad? Que lo que no se sabe, Google te lo cuenta, hay que buscarlo por ahí. O lo que decíamos, si la persona es expuesta políticamente. Esos, por ejemplo, son variables que podemos sacar de las señales de alerta que vimos anteriormente. Entonces, ya esto lo podemos montar en una matriz. Ah, bueno, ok. ¿Qué nacionalidad tiene el país, la residencia, la profesión, la zona geográfica? Podemos montar las variables cuantas nosotros queramos. Cuantas nosotros podamos obtener del cliente y sean fiables para nosotros y nos puedan generar a nosotros un buen nivel de, una buena categorización de riesgo. ¿Y cuál sería la metodología más adecuada? Vean, en el tema de riesgo de lavado, no existe una metodología adecuada. No existe una metodología que usted diga, bueno, cojamos COSO 1 o cojamos Basilea 3 o no. El ISO 19001, ISO 37001, ¿no? No existe. En realidad, las matrices de riesgo en temas de lavado son bastante, tienen valores bastante subjetivos, valores muy cualitativos, muy de la característica. Vea, pero manejamos montos de cuánto manejan, sí, pero sigue siendo una característica del cliente, no son cuantitativos. Entonces tenemos que asesorarnos muy bien a la hora de definirlos para utilizar valores que realmente estén acordes con la realidad de los delitos que actualmente se persiguen y las tipologías que los delincuentes están usando. Entonces, en esto encontramos señales de alerta que nos pueden llamar la atención. Tenemos un cliente, ese cliente lo categorizamos, nos da un nivel de riesgo bajo, pero cuando comienza a operar con nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, que nos da instrucciones o nos envía pagos o fondos fuera del perfil del cliente. Qué raro, ya no se comporta como al principio dijimos, como al principio hablamos. Realiza operaciones fuera del perfil comercial, qué raro, el cliente me está trayendo facturación o compras o me está trayendo documentación de contrapartes o relaciones fuera del país que no estaban documentadas al inicio o que no tienen relación con su negocio. Cantidades de empleados o estructuras que no se coinciden con el tamaño de la organización. Qué raro, este cliente maneja mucho dinero y resulta que lo que son 2 personas en la oficina. O facturan mucho, o colocan mucho, o venden mucho, pero de acuerdo a los documentos, pero la estructura de la empresa es muy pequeña para poder mantenerse. O lo contrario, empresas muy grandes, que usted dice, qué raro, manejan muy pocos, pero la empresa sigue operando. Esos son señales de alerta que podemos encontrar después de haber perfilado al cliente. El cliente, por ejemplo, comienza o desarrolla una empresa con resultados muy prematuros. Qué raro, el cliente es nuevo, se abrió la empresa hace 2 semanas y ya tiene facturación de $100,000 en el primer mes. Hay clientes, por ejemplo, que desde que llegan nos dicen, yo necesito que me lleve la contabilidad, pero yo no le quiero pagar a la caja ni al fisco. Ya desde ahí nos damos cuenta que son clientes, ¿verdad?, que van a estar en contra de todo lo que tiene que ver con las obligaciones legales. Y ya es un riesgo para nosotros. Clientes que ofrecen pagar honorarios extraordinarios o pagos de recibo de terceros, ¿verdad? Terceros nos llegan a cancelar los servicios o terceros preguntan por los servicios de mi cliente porque tienen intereses, según ellos, creados con esos servicios. Tenemos que evitarlo. Bien, una vez que ya tenemos perfilado al cliente, tenemos estas matrices de sí o no, ¿verdad? De que si cumplen o no cumplen.
vamos a entrar a lo que es la valoración del riesgo. Ya casi terminamos. Vamos a valorar el riesgo. Yo siempre les recomiendo hacerlo lo más sencillo posible. Usar 3 niveles. Hay gente que utiliza 5 niveles. Medio alto, medio bajo, ¿verdad? Medio alto, no sé. Cosas de ese tipo. Muy, muy alto, cosas así. Yo recomiendo 3 niveles. Alto, medio y bajo. Basados en las variables que encontramos, vamos a darle una valoración a ese riesgo para saber si realmente esa variable es de riesgo para nosotros o no. Es de atención para nosotros o no. ¿Okay? Cada criterio tiene que tener su propia evaluación y los resultados finales de las variables de cada factor se deben de sumar para obtener un puntaje global, ¿verdad? Que se distribuya entre cada una de las categorías, ya sea riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo. Entonces podemos verlo de la siguiente manera. Por ejemplo, en servicios, ¿se acuerdan que teníamos la matriz hasta el sí y no? ¿Ok? Entonces ahora vamos a asignarle un punto, por ejemplo, y esto es muy a criterio del experto, para valorarlo. Entonces yo digo, ok, si por ejemplo a mí me coinciden 5 de estos criterios como sí, voy a ponerlo de riesgo medio. Porque menos de 5, entre 0 y 4, por ejemplo, va a ser un riesgo bajo. O, por ejemplo, si es mayor a 8 criterios, entonces ya esto voy a considerarlo como que mi servicio es de riesgo alto. Así de sencillo. Dependiendo de la cantidad de criterios. ¿Y quién define esa cantidad de criterios? El apetito de riesgo de cada organización. Claro, si una organización va a decir, no, de 1 a 10, de 1 a 15 es riesgo bajo, cuando la variable me suma 10, y es que no quiere ser consciente de los riesgos que tiene, ¿verdad? Esto se hace basado en la importancia que tiene el riesgo para mí, la administración del riesgo para mí. Entonces yo puedo decir, bueno, por ejemplo, de 0 a 4 voy a manejar riesgo medio, bajo, por ejemplo. De 4 a 8 un riesgo medio. Mayor a 8, ya ahí sí me preocupo, puede ser un riesgo alto. Ok, muy bien. Vamos a ver. En el caso de los puestos de trabajo, igual. Como es tan delicado el tema de los empleados, y tengo 10 valores, entonces voy a decir, por ejemplo, que de 0 a 2, que si un cliente, si un colaborador tiene 2 de estas características, o 2 de estas propiedades en su trabajo, o 2 de estas funciones en su trabajo, sería entre 0 y 2, un riesgo bajo. Puede ser que entre 3 y 4 sea un riesgo medio, y que si tiene más de 5 de estos factores, que sea un riesgo alto, ¿verdad? En el caso de los países, lo mismo que hablamos, buscamos los scores que tiene cada país, su nivel de riesgo que tiene cada país, y ahí vamos definiendo, por ejemplo, las regiones con riesgos bajos en 1, las de riesgos medios con 2 y las de riesgos medios con 3. Si me da un sí, pues entonces ya ahí voy sumando cuántos niveles, cuántos positivos me dieron, y eso me va a ir determinando el nivel de riesgo geográfico, por ejemplo. Y en clientes, igual. Ya tengo la matriz, ya sé cuál es la característica de cada una de las variables de ese cliente. Le voy a asignar una ponderación general. Por ejemplo, yo utilizo mucho la ponderación de 10 sobre todas las variables. Hago un estándar de todas las variables. Y cuando siento que en algún sector, alguna industria, una de las variables debe ser de mayor atención, pues simplemente la multiplico, ¿verdad? Por 2. Entonces digo que esta variable me vale doble, ¿verdad? Porque es más importante que todas las demás, vale doble. Si coincide, se multiplica por el 100%. Si no coincide, se multiplica por un 0. Y si el riesgo es mayor, ¿verdad? Como dijimos antes, se multiplica por un 2 o se multiplica por un 3, dependiendo del nivel de riesgo. Y la sumatoria también en rangos. Yo puedo definir que de 1, por ejemplo, de 1 a 70, si me suma la matriz 70, sea riesgo bajo. Si la matriz me suma entre 70 y 150, un riesgo medio. Y entre mayor a 150, sea un riesgo alto, por ejemplo. Pero sigo sin entender cómo definirlo, porque ¿quién define eso?
Bueno, eso se define de acuerdo al apetito de riesgo que ustedes definan. Por eso es importante conocernos, saber cómo está constituida mi empresa, cuáles son los riesgos y conocer de las tipologías de lavado, que eso es sumamente importante. Una vez que tengamos la valoración de cada una de esas variables, ¿verdad? Porque esa fue la valoración individual, voy a traerme esos factores internos de mayor riesgo, pueden ser los altos y los medios, y los voy a atender. Entonces puedo describir en una matriz, por ejemplo, como esta, puedo describir estos riesgos, ¿verdad? Puedo poner aquí el factor, la variable que estoy definiendo, si utilizo subvariable, la subvariable, el detalle de esa variable. Y voy a decir, bueno, ok, esta me dio riesgo alto, inicial. Actualmente, ¿qué controles tengo sobre esa variable? Bueno, la probabilidad de que esa variable ocurra es baja, pero el impacto, si ocurre, es alto. Entonces voy a hacer una multiplicación de la variable, de la probabilidad por el impacto para definir mi nuevo nivel de riesgo. Ok, el riesgo inherente es alto, ¿verdad? Ya dijimos que si eso puede pasar es alto. Pero cuando yo lo llevo a la realidad de mi negocio y me pregunto cuál es la probabilidad de ocurrencia y cuál es el impacto, puede ser que ese valor me baje, ¿verdad? Sea menor o se me mantenga en un riesgo alto. O, por ejemplo, que yo lo tenga valorado como un riesgo medio y que cuando yo mido la probabilidad por el impacto, el valor sea alto. Y aquí se define de manera muy sencilla. Todos los riesgos relacionados con lavado de dinero, porque son riesgos legales, son riesgos que deberían de considerarse siempre con un impacto alto. A menos de que exista alguna valoración que me diga, bueno, no lo manejes como alto, manejarlo como medio, pero nunca puede ser un impacto bajo, porque puede ser que la probabilidad sí sea baja, pero si eso sucede, la cárcel sería parte de los riesgos que asumimos, además de todos los demás 8 riesgos que podemos tener, económicos, reputacionales y demás. Entonces medimos la probabilidad por el impacto y anotamos cuáles son las medidas mitigantes que existen actualmente. Ah, ok, resulta que yo para ese control, sí es cierto, fulano es el que hace las negociaciones, pero no se puede aprobar ninguna negociación si no pasa por el comité de negociaciones, por ejemplo. Ok. Sí, mira, fulano es el que firma los documentos, pero esos documentos siempre llevan doble firma, por lo cual tiene que llevar un proceso de revisión. Ah, ok. Entonces son medidas mitigantes. Eso me disminuye el riesgo. Entonces vuelvo a preguntarme, ¿cómo queda la probabilidad y el impacto basados en esos riesgos, basados en esas medidas de mitigación? Ah, ok, tengo un nuevo riesgo asignado. ¿Se me mantiene en alto? Ah, ojo, tengo que comenzar a mitigar esos riesgos. Se me pasó a medio. Vean, el riesgo medio no quiere decir que ya quedó limpio. Al contrario, tengo que seguir trabajando para mitigarlo. Y eso me define cuáles son los riesgos residuales que yo voy a manejar a partir de ahí. Para estos riesgos residuales, le voy a establecer planes de acción, planes de mitigación. Les voy a contar, hace mucho tiempo yo trabajé ahí en el colegio y recuerdo que haciendo una valoración de riesgos, me encontré una cámara en una posición X. Y entonces pregunté que si esa cámara servía. Me dijeron que no servía. Y además, pregunté que por qué estaba en esa posición, porque ahí no capturaba nada. Y me dijeron que es que anteriormente, hace mucho tiempo, la caja estaba en esa posición. ¿Y por qué? Y ahora la caja está sin cámara. ¿Y por qué no corrieron la cámara? Sí, porque nadie se preocupó por eso. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Ese tipo de cosas son planes de mitigación que al final nosotros tenemos que establecer responsables y fechas de implementación. Y darle seguimiento, que ese es ya otro de lo que hablamos que posteriormente podemos hablar. Pero ahorita para el tema de la valoración es definir cuáles son esos riesgos residuales que me quedan. Después de analizar el riesgo inherente, ver las medidas de mitigación actuales, establecer nuevas medidas de mitigación si es necesario, ver cuál es el nuevo riesgo
establecer los riesgos residuales y los planes de mitigación sobre esos riesgos, con responsables y fechas de implementación. Porque el tema no es quedarnos ahí, así que bonito, nuestro análisis de riesgo. El tema es, y a partir de ese análisis de riesgo, ¿qué vamos a hacer? ¿Estamos realmente protegidos? ¿Ok? Eso es lo que nosotros debemos de hacer para esos efectos. Y posteriormente, ¿cómo lo vamos a presentar? Bueno, mediante mapas de calor que nos permitan a nosotros presentarle a la junta directiva o manejarlo en un informe para un regulador, para una auditoría, ¿verdad? Para un branch, para lo que nosotros necesitemos, cómo están comportándose nuestros riesgos a nivel organizacional. Bien. Bien. Importante, como hablamos, el riesgo tenemos que aprender a administrarlo. Y ese riesgo nos puede afectar ampliamente, ¿verdad? Tenemos que aprender a identificarlo y poder hacer un uso adecuado de nuestros recursos para evitar que haya un impacto importante en nuestra organización. En términos generales, así es como se trabaja el mapeo de riesgos, principalmente el tema de lavado de activos. Podemos trabajar muchísimo más en cómo crear las matrices, en cómo desarrollarlas, ¿verdad? Para cada una de las instituciones. Es muy particular de cada institución. No todas las instituciones funcionan igual. No todas las instituciones tienen el mismo apetito de riesgo. No todas las instituciones tienen la misma tolerancia al riesgo. Por eso cada institución tiene que crear su propio mapeo de riesgo y poner atención muy especialmente, como les digo, a las tipologías de lavado y a los comportamientos del mercado y de las normativas y regulaciones que existan para identificar los riesgos que puedan estar asociados. De mi parte, les agradezco muchísimo. Don Marvin, quedo a sus órdenes. Excelente, excelente, Ever. Era lo que queríamos nosotros como departamento de fiscalía, ese mensaje de mitigar riesgos, Ever. Tenemos bueno, no tenemos consultas, pero excelente charla, excelente disertación, Ever, pero qué importante también, cuando mitigamos el riesgo al interno y que usted dio los diferentes puntos dentro de la matriz que tenemos que considerar como firmas, ¿verdad? Y no solamente porque somos despachos, sino también porque somos o son contadores públicos que a nivel individual hacen auditorías o hacen algún tipo de trabajo, ¿verdad? No estamos hablando solamente porque tenemos una firma o se representa una firma, etcétera, en donde ese control interno, por ejemplo, cuando nuestra matriz de conocimiento del cliente sale alto, muchas veces, y hemos escuchado que nos dicen, miren, entonces, si nos sale alto con todo lo que metimos en la matriz, utilicemos veamos a ver qué otras herramientas tenemos a la mano para tratar de mitigar ese riesgo, ¿verdad? Aunque nos salió el rojo y casi quemando la hoja de la matriz, ¿verdad? Pero digamos, muchas veces en nuestro caso, por ejemplo, cuando sale alto por política interna de la firma, o sea, se rechaza el cliente. O sea, no se hace ninguna otra alternativa. Y salió alto porque se supone que confiamos en la matriz, confiamos en la información que nos da. Y también, importante, obviamente hacemos todas estas matrices en conocimiento del cliente. Pero eso no quiere decir que no lo hacemos en la continuidad del cliente porque nos llama un año después para que hagamos la auditoría. Nosotros llegamos a hacer un trabajo de auditoría, duramos un mes, duramos el tiempo que sea necesario en esa auditoría, entregamos nuestro dictamen y ya, y nos fuimos, ¿verdad? Y nos volvieron a contratar el otro año, ¿por qué? Porque nos gustó el servicio, etcétera. Pero bueno, ¿y qué pasó en ese año? Entonces, eso no implica que no volvamos a utilizar la matriz de continuidad del cliente. Así es muy importante eso, porque es que estamos mal acostumbrados tal vez a pensar que nuestros clientes son clientes de momentos, ¿verdad? Y por eso es que muchas veces perdemos negocios también, porque hacemos las cosas únicamente para satisfacer al cliente en ese momento, pero no le damos continuidad al cliente, ¿verdad? No hacemos que el cliente sienta ese compromiso, sienta ese gusto por nuestro servicio, ¿verdad? Y esto provoca que nosotros pues ya le damos al cliente como un sentido de cliente ocasional, ¿verdad?
y tenemos que aprender a darle esa continuidad, ese servicio al cliente. Y eso representa también que, como dice don Marvin, esas matrices tienen que seguirse utilizando, porque el cliente cambia, el cliente migra. Puede ser que ya no sea la misma ubicación, puede ser que ya no sea el mismo representante, puede ser que no sea la misma estructura jurídica, puede ser que no sea la misma actividad económica, puede ser un crecimiento importante en las operaciones, muchas cosas, ¿verdad? Pueden haber muchas cosas diferentes que hacen que el cliente cambie y por eso es importante seguir utilizando esas matrices, como dice Omar. Así es, cambió de socios, resulta, o llegaron o vendieron parte de la empresa a socios de otra nacionalidad. Es decir, se pueden dar tantas variables que también eso minimiza, a la hora de analizarlos, minimiza nuestro riesgo. Y algo importante que estabas acotando, que es de suma importancia, la certificación de actualización de los bancos. Eso, y como usted lo indica ahí, que le está y que trabaja en ese tema en los bancos, bueno, estamos a disposición en la fiscalía porque cualquier eventualidad que ponga en riesgo nuestra profesión también es parte de nuestra función como fiscales y como departamento, como colegio y como garantes de esta profesión de evaluar todo ese tipo de situaciones que puedan poner en riesgo a la profesión como tal. Así es, totalmente, totalmente. Sí, dice Yamilet Morón, dice, las instituciones públicas podrían estar en riesgo de ser utilizadas para esos fines. No sé si no es una consulta o es una afirmación, pero hace ese comentario. Sí, pero en efecto, lamentablemente así es. Y le voy a decir una cosa. Muchas veces cuando nosotros hablamos de instituciones públicas únicamente pensamos en el gobierno central, ¿verdad? Y en realidad no es así. Hay muchas instituciones públicas que manejan fondos públicos que además de haberse expuesto a riesgos de corrupción, también se pueden ver expuestos a riesgo de relaciones impropias con empresas con organizaciones criminales. Les voy a poner un ejemplo. Pongamos una empresa que se dedique a construir o a lavar dinero por medio de la construcción de casas de bien social. Y llega, ¿verdad?, al INBU o llega ahí al Bambi y ofrece el proyecto para la construcción de esas o para la venta de esas para bonos de vivienda. Y ese dinero resulta que esas casas fueron construidas, por ejemplo, todo con dinero en efectivo, porque la construcción todavía se puede manejar mucho en efectivo. Así es. Pagaron maquinaria en efectivo, los peones en efectivo, todo lo pagaron en efectivo, no llamó la atención de nadie y colocaron 100 casas de bien social por $1 millón. Y entonces va a venir el Estado y les va a legitimar esa operación cuando les diga, ok, vamos a comprar ese proyecto a un menor costo, a $800,000, porque usted me lo vende en $800,000, porque al lavador no le importa perder un porcentaje, pero el Estado le va a girar desde las arcas del Estado la compra de esas propiedades para bien social. Y después las va a colocar en bonos en instituciones financieras. Eso se ha visto. Eso se ha visto. No aquí, pero se ha visto en otros países. Empresas, por ejemplo, que licitan con el Estado para la construcción de puentes y escuelas y infraestructura. Y son empresas que utilizan esos contratos para justificar los ingresos, los fuertes ingresos de dinero que tienen, y al final esos ingresos son dineros ilícitos. Así es, Ever. Pues no, Ever, muchas gracias. Ever, antes de despedirnos, yo quisiera en esta jornada, semana de jornada con la Fiscalía CPA, presentar, Ever, a nuestro equipo de Fiscalía y Control de Calidad, porque, bueno, han sido parte de este esfuerzo, igual que la parte, obviamente, de todos los colaboradores del colegio, todos los que tanto Armando como Lauri, como Kaylee, pero quisiera presentarlos en orden para que todos los que están presentes nos las conozcan y sepan quiénes estamos en la Fiscalía, siempre sepan quiénes los podemos acompañar, a quiénes tienen que dirigirse y que estamos a la mayor disposición. La licenciada Verónica Chavarría, que es la coordinadora del Departamento y Control de Calidad, ella es CPA. Verónica. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Verónica.
No, muy agradecida y satisfecha de la participación que hemos tenido esta semana de actualización con la Fiscalía del Colegio, igual con todas las personas que nos apoyaron, como el señor don Ever Navarro, en realizar estas charlas de actualización que cada uno de nosotros en nuestra rama de profesión necesita. Muy agradecidos por cada una de la participación. Gracias, Verónica. La licenciada Mirjana Retana, que también es CPA y es supervisora del Departamento de Fiscalía. Buenas tardes a todos. Hola, don Marvin. Hola. Pues muchas gracias por pues estar todos los que están acá participando del Facebook Live. Es importantísimo esta jornada de actualización de la Fiscalía, ¿verdad? Porque bien tenemos que pues contribuir con las 40 horas anuales que tienen que cumplir con control de calidad, ¿verdad? Y adicionalmente a eso, para que vean que la Fiscalía también aporta y pues ayuda con esas actualizaciones, y no somos solo ese ente que pues que entra a regular, ¿verdad? La profesión, sino que contribuimos con todos ustedes. Entonces es un placer y pues muchas gracias por haber estado en esta charla. Gracias, Mirjana. Eso que dice Mirjana es porque al final lo que queremos es que se minimicen también, hablando de riesgos, que se minimicen todos esos eventos a través de denuncias que llegan a la Fiscalía, o cuando vamos a hacer actuaciones ya propias nuestras, que encontrarnos muy bien los papeles de trabajo, muy bien todas las justificaciones, muy bien cómo están llevando su control de calidad. Así que la idea es que estén siempre preparados. La licenciada Gaudí Cárdenas también es nuestra colaboradora en la Fiscalía. Gaudí. Muy buenas tardes a todos y bueno, esperando, ¿verdad?, que esta jornada de actualización haya sido muy provechosa para todos los participantes, y recordarles a la vez, ¿verdad?, que pueden acercarse a la Fiscalía para darle a nosotros ese acompañamiento que necesiten en todos los trabajos de fe pública que realicen cada uno de los CPAs. Buenas tardes. Así es. Ahí no comemos CPAs, ¿verdad, Gaudí? Así solamente es, damos cafecito cuando exactamente. lleguen. Sí. Jennifer Mora, que también es nuestra colaboradora en el Departamento de Fiscalía. Jennifer. Hola, muy buenas tardes. Espero que se encuentren súper bien. Y también esperamos que hayamos abarcado todas las dudas que ustedes tengan y se pueden acercar a la Fiscalía con cualquier consulta que tengan. Con mucho gusto, ahí estamos. Gracias, Jennifer. El licenciado Marco Valerín, que es también nuestro colaborador en Fiscalía y Control de Calidad, conocidos ya en muchos despachos. Marco. Buenas tardes, don Marvin. Buenas tardes, compañeros. Don Ever, un placer. Muchas gracias por su ponencia esta tarde. Ha sido muy enriquecedora para todos nosotros. Me uno a los comentarios de mis compañeros. Estamos para servirles. Les recordamos que esta fiscalía es de puertas abiertas, de teléfonos abiertos, de correos abiertos. Entonces, estamos para servirles para cualquier consulta. No duden en comunicarse con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias, Marco. Y por último, nuestro colaborador legal. No todos somos CPAs en la Fiscalía. Tenemos la parte legal súper necesaria para todos los procesos, del licenciado Roberto Meléndez. Muchísimas gracias, don Marvin, por el saludo. Un saludo a todos y todas las contadoras que nos acompañaron a lo largo de estos 5 días en una gran cantidad de actividades muy interesantes, y que también suman, desde luego, a esa cantidad de horas importantes de capacitación que deben tener todos en este gremio. También el agradecimiento y la confianza por invitarnos a nosotros a participar a estas charlas, pues desde la carrera que sea, como contadores o como abogados, complementamos muy bien, y compartir en este ámbito también desde la práctica y la academia, es muy satisfactorio. Y también, finalmente, me uno al llamado de que en la Fiscalía, ya sea por correo, por teléfono y demás, pues con todo gusto podemos atenderles e invitarles a las próximas actividades que tiene el colegio y en las cuales probablemente también participaremos. Un saludo. Así es, gracias, Roberto. Y no nos acompaña hoy, pero sabemos que nos colabora, que es mi compañera de Junta Directiva, la licenciada Rosy Sayas, que es la prosecretaria de Junta Directiva, y junto con mi persona estamos a cargo de la Fiscalía y Departamento de Control de Calidad también. Y Rosy siempre con su esfuerzo y toda su dedicación, bueno, y todos los que acabamos de presentar.
Y ese es nuestro equipo de Fiscalía, Ever, y a todos los que nos están escuchando, que siempre estamos a la mayor disposición. Ever, antes de irnos y darte la palabra para cerrar esta excelente semana, dice Arturo Madrigal que se considera que en una licitación pública se va de la propuesta por un CPA, dado su fe pública en la administración de riesgo. Es una consulta. Ever, ¿está por ahí? Ya, perdón, es que estaba... Okay. Estaba digo, se me fue, Ever, digo. Sí, aquí estoy. No, don Marvin, de verdad, con muchísimo gusto, estamos a las órdenes en lo que podamos servirles. Yo soy un colegiado más y eso es un orgullo poder, disculpa, es que me recibió una llamada. Soy un colegiado más y eso es un orgullo, poder ayudarle al colegio. Estamos a las órdenes y en lo que podamos servirles, ahí estamos. Igual el instituto está a las órdenes de los colegiados también. Así es, bueno, perfecto. Entonces, con esto, Ever y todos los compañeros del Departamento de Fiscalía, agradecerles a todos por este espacio. Llegamos al final de la semana, al final del mes, mejor dicho, pero con una semana realmente muy aprovechable en cuanto a adquirir nuevos conocimientos. Gracias Armando, gracias Lauri, gracias Kaylee, que nos hace posible llegar por este medio Facebook Live a todos nuestros agremiados y a todos los colaboradores del colegio. No se olviden que del 24 al 27 de noviembre tenemos el 7º Congreso Internacional de Información Financiera. No se olviden lo importante que es sumar las 40 horas mínimas anuales de capacitación. Buenas tardes para todos y que tengan un excelente fin de semana.